vergüenza. Yo nunca había hablado de sexo con ninguna de mis amigas, de modo que cuando me casé con mi marido me sentía llena de recriminaciones que me hacía a mí misma, de culpa y vergüenza, y me sentí muy aislada. Creo que las mujeres que no conseguían obtener ningún placer en ello, porque no llegaran al orgasmo o les saliera mal de alguna forma, pensaban que era por su culpa. Pero Kinsey pensaba que el deseo sexual de la mujer había sido prácticamente suprimido por la sociedad. Sus datos habían revelado que el 66% de las mujeres habían soñado con el sexo, el 62% se había masturbado, el 14% habían tenido múltiples orgasmos, mientras que el apetito sexual de los hombres llegaba a su apogeo durante la adolescencia, el de las mujeres seguía aumentando pasados los 30. Mucha gente temía que si las mujeres se ponían a explorar su sexualidad, aquello pondría en riesgo la unión de la familia. Kinsey contestó con otro valiente argumento. La libertad sexual de la mujer no amenazaba su matrimonio, sino que lo fortalecía. Hablaba de cuántas mujeres habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y habían tenido después un matrimonio normal. De hecho, afirma que las mujeres que han tenido orgasmos antes del matrimonio tienen más posibilidades de disfrutar de una vida sexual satisfactoria dentro del matrimonio. Eso era algo bastante revolucionario para 1953. El 20 de agosto de 1953, día apodado por la prensa como Día K, salió por fin a la venta el volumen sobre la mujer. Muchas mujeres lo aclamaron como algo hace mucho tiempo esperado. Have you formed any opinions about the Kinsey report? I think it's a good thing. I think the more you know about anything, the better you can do it, and the better you do it, the more successful you are, irrespective of what it is. Pero había muchos más estadounidenses para quienes las teorías de Kinsey y los datos que las apoyaban resultaban ser profundamente ofensivas. I wouldn't like to read the book. You would not like to No. read it. Do you approve or disapprove of the I book? disapprove of it. Hubo mucha gente que se sintió indignada. No eran las críticas de las revistas en un principio, sino la propia gente. I don't think that any decent woman would give a man her opinions on such a matter. I know my sister wouldn't. I'm quite sure my mother wouldn't. Simplemente no se lo podían creer. ¿Mujeres adultas masturbándose en Estados Unidos? ¿Mujeres adultas acostándose con otras? Esto no puede ser verdad. Así no son las mujeres. ¿Qué es lo que ha estado viendo este hombre? Estos son todo mentiras. Y de repente llega un hombre que dice, esperen un momento, las mujeres tienen necesidades sexuales, tienen apetitos sexuales, y por supuesto aquello produjo una gran conmoción. Mi hermana, mi esposa, una gran conmoción. Dr. Kinsey's one-sided report is an indictment against American womanhood. It will cause children to doubt the fidelity of their parents and will lead to various types of moral abuses. Kinsey reaccionó ante las críticas con actitud desafiante. El científico que observa y describe la realidad es atacado como enemigo de la fe, declaró. Deberíamos poder descubrir formas más inteligentes de proteger los intereses sociales sin realizar un daño tan irreparable a tantísimas personas. Pero la reacción en contra fue enfureciéndose. El informe sobre la mujer empezó a complicarse desde el momento en que se publicó. Salió en 1953. La guerra había terminado y comenzado la Guerra Fría. Y estaban teniendo lugar los episodios de McCarthy. El senador Joe McCarthy había comenzado las audiencias sobre la infiltración comunista en las instituciones estadounidenses, incluidas las grandes fundaciones nacionales. Uno a uno, los jefes de Carnegie, Rand y Ford fueron llamados ante el Comité Parlamentario de Investigación para que justificaran sus becas. Cuando les llegó el turno de interrogar a Rockefeller, utilizaron el Instituto Kinsey como arma arrojadiza contra ellos. La publicación de nuestras averiguaciones estaba debilitando a la familia estadounidense, destruyendo la moralidad en la nación y, en general, facilitando la llegada al poder del comunismo. Y vaya, aquello fue como el beso de la muerte. Para añadir leña al fuego, el equipo de estadísticos del Rockefeller terminaron finalmente su informe, 2 años después de su visita a Bloomington. A pesar de su admiración por los esfuerzos de Kinsey, concluyeron que había cometido serios errores en su muestreo.
De hecho, John Tukey le dijo a Kinsey que hubiera preferido una muestra de probabilidad de 400 personas a las 18.000 entrevistas que hizo Kinsey. Kinsey nunca le perdonó por eso. En 1954 la Fundación Rockefeller cerró el grifo a la financiación de Kinsey. Kinsey se sumió en una profunda depresión. Luchó por encontrar dinero en alguna parte sin éxito. Parecía un hombre diferente. Estaba haciendo algo que claramente odiaba hacer y se le notaba en los ojos si le conocías. Se podía notar en su cara el terrible estrés por el que estaba pasando. Estaba envejeciendo delante de tus propios ojos. Enfrentado al desmoronamiento de su investigación, Kinsey pasó más tiempo a solas y llevó su exploración sexual privada a un territorio más oscuro. Una de las cosas que exploró fue la unión entre el dolor y el sexo. Con los años fue uniendo personalmente ambas cosas. Kinsey pensaba que con el tiempo no es posible tener el placer sin el dolor. Los experimentos de Kinsey con el masoquismo habían empezado ya años antes, pero según se fue agudizando su depresión se volvieron más intensos. Me dijo una vez, tienes que tener cuidado con el masoquismo, porque el umbral cada vez va subiendo más. Cada vez necesitas más y más estimulación. Y en la época en la que yo le conocí, ya era desde luego doloroso. Empezó a tener problemas para dormir, entonces tomaba Nembutol. Y luego tenía que tomarse pastillas estimulantes para despertarse del Nembutol. Le noté más cansado de lo que estaba cuando lo conocí. Mac me dijo, sin que él lo oyera, que estaba preocupada por su corazón. Y supongo que tenía motivos para ello. En agosto de 1956, Kinsey sufrió un fuerte ataque al corazón. Paul Gerbar fue el último que pudo hablar con él antes de que se lo llevaran a toda prisa al hospital. Estaba tumbado en la cama y quería decirme algo. Así que me incliné hacia él y me dijo, Gerber, no hagas nada hasta que vuelva. Alfred Kinsey murió el 25 de agosto de 1956, a la edad de 62 años. Algunos dicen que fue provocado por el exceso de trabajo, otros por una profunda sensación de fracaso. No había conseguido convencer a la gente de que su actitud tolerante hacia el sexo era la más correcta. Y se murió decepcionado y amargado. La verdad, por supuesto, es que no había fracasado. Estaba en el lado de los ganadores y él ayudó a que fueran los ganadores, pero él no lo sabía. Puede que Kinsey no hubiera provocado la revolución sexual que esperaba, pero había descubierto otra que se avecinaba bajo la plácida superficie de la vida cotidiana en Estados Unidos. Esa revolución estallaría solo una década después de su muerte. Si Kinsey hubiera podido sobrevivir hasta los años 60, habría sido un mundo diferente para él. Habría visto la liberación de la mujer, habría visto el movimiento de los derechos civiles, habría visto lo más importante para él, el movimiento de liberación de los gays, y esas cosas le hubieran hecho feliz. Para muchos estadounidenses, la idea de libertad sexual de Kinsey fue personalmente enriquecedora. Muchas mujeres jóvenes leyeron el informe Kinsey y pensaron, caramba, si no me voy a ir al infierno si cedo a mis deseos antes de casarme. Conozco a algunos hombres gays que me han dicho que descubrieron que existía algo llamado homosexualidad y que era algo que podía describirles a ellos cuando vivían en una ciudad pequeña y tenían deseos, pero no los habían puesto en práctica y consiguieron definirse gracias a Kinsey. Pudieron liberarse leyendo a Kinsey. Cuando mis dos hijas estaban haciendo mayores, una de las cosas que les mandaba hacer era quitar el polvo a los libros. Y yo sabía muy bien que encontrarían los libros de Kinsey en la estantería. Y sabía muy bien que esperarían a que yo no estuviera en casa para abrir el libro y hojearlo. Y creo que es una forma muy razonable para que dos jóvenes aprendan esas cosas. Kinsey sería reconocido por ayudar a desencadenar los movimientos de liberación de los años 60, pero también sería acusado del aumento de la promiscuidad, los embarazos en adolescentes y la propagación del SIDA.
En parte, fue la naturaleza inflexible de Kinsey lo que le convertiría en una figura controvertida para siempre. Su historia resultó más trágica porque su forma de buscar las cosas era muy provocadora. Si lo hubiera enfocado con más diplomacia, habría conseguido muchas más cosas. Pero también hacía falta un hombre con las rígidas convicciones de Kinsey para que se iniciara un debate a nivel nacional sobre el sexo que aún perdura en el día de hoy. Kinsey era un hombre que creía que la verdad era mejor que la ignorancia, que investigar era mejor que seguir un dogma, y que si la gente sabía más cosas, podría tomar mejores decisiones y crear una sociedad mejor. Sería un lugar mejor si se supiera más sobre sexo que si no se sabe. I want to emphasize, however, before we finish, it is the history of science that wherever we fill in a gap in our knowledge, mankind ultimately may profit. Thank you, Dr. Kinsey.